Amanecemos como todo el país hablando de Armando Benedetti, el hombre del momento. La duración del momento dependerá de otros factores y, por supuesto, del comportamiento y los resultados de Armando Benedetti, por el que se ha inclinado el presidente de la República para ocupar el Ministerio del Interior. Una carta arriesgada. ¿Qué tanto le suma? ¿Qué tanto le resta Alejandro Benedetti al presidente Petro? Gustavo, como sabemos, la llegada de Benedetti al gobierno ha sido traumática. Vimos la fractura y rechazo que genera en los sectores de izquierda y en el petrismo pura sangre. Pero ahora con el nombramiento de Benedetti como ministro del Interior, pues Petro se jugó todas sus cartas, se restió, mejor dicho, all in, como dicen en póker. Es una decisión política arriesgada que tiene un alto costo político. Primero, porque Benedetti encarna todo lo que la izquierda ha luchado por derrotar a lo largo de su historia política. Y segundo, porque es un ministro con 7 investigaciones abiertas en la justicia y donde la Corte Suprema de Justicia también lo tiene en la mira. Y hay que ver qué impacto tiene su nombramiento en este 30-35% de colombianos que todavía respaldan a Petro en las encuestas. Por ahora, Gustavo, Petro se dio cuenta que como iba mal, se iba a quedar sin reformas en el Congreso, es decir, sin legado, sin ejecución, es decir, un gobierno que no gobierna, y sin poder ganar las elecciones del 2026. Benedetti es entonces nombrado ministro porque Petro cree que le va a ayudar a resolver esos 3 temas. Ya Benedetti se reunió con 100 congresistas de las 7 principales bancadas para ver cómo buscan el apoyo a la reforma del gobierno. Benedetti pues sabe de burocracia, sabe de la contratación, ya se están hablando de varias entidades que quieren entregarle a los partidos. Lo segundo es que van a nombrar ministros que realmente representen algunos sectores políticos para darle más gobernabilidad y margen de maniobra al gobierno. Y además el nuevo ministro del Interior es un político que sabe de elecciones. Benedetti estuvo en la elección de la segunda reelección de Uribe, estuvo en las elecciones de Santos I y Santos II, y como ha quedado claro en los audios escandalosos que han salido, fue crucial en la elección de Gustavo Petro. La pregunta del millón es si Benedetti es un componedor que le dará más sentido político a un gobierno ideologizado o es una bomba de tiempo que le va a estallar al gobierno tarde o temprano, o las dos. Lo único cierto, Gustavo, es que el detonador de Benedetti lo tiene la Corte Suprema de Justicia si realmente encuentra mérito en las investigaciones que determinen una orden de captura futura. Ese es el quid del asunto. Espinosa, el quid del asunto, como dice Alejandro, una serie de investigaciones largas y contundentes de la Corte Suprema de Justicia. Sí, es una buena pregunta esa, Gustavo, de qué puede pasar ahora y cómo cambia el caso de Armando Benedetti ahora que, como todo parece indicar, va a ser el próximo ministro del Interior. Y es que el caso del señor Benedetti va a seguir en el caso de Fonade, que es el que está más avanzado en su etapa de juzgamiento, se va a mantener en la sala de primera instancia. Pero lo que me dicen es que ese juicio, que ya se anunció por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hace 2 semanas, se va a hacer con la ley 906 y no con la ley 600, que todo lo que hizo como parlamentario sí se mantiene con la ley 600. Eso quiere decir que ya ahora que está en juicio, ahora se tiene que designar un fiscal que asuma el caso en el estado en que está y que las pruebas se practican en juicio. Cuando pregunté a mi fuente si eso tenía algún beneficio para el doctor Benedetti, sí, lo que me contestaron es que no, que le da más o menos lo mismo porque ya está acusado y en juicio, que tal vez pueden cambiar un poquito los tiempos, pero que no cree que sea más de 15 días o un mes. De manera que por ahí no está la bolita, puede que haya un cambio en alguna cosa, pero no un cambio sustancial. La bolita me parece que está en otra parte. Y la política también aquí presente, como siempre, Hernando. Estas cosas vuelven y salen y afloran. Sí, Gustavo, recordemos que en ese episodio en particular, precisamente la Corte Suprema de Justicia generó unas condenas por el tema de una compra o lo que denominó tráfico de influencias o compra de votos de congresistas. Y esto me parece importante reiterarlo con la llegada del flamante nuevo ministro del Interior, porque a pesar de esas tratativas y esos encuentros,
sabemos que la Corte Suprema de Justicia va a estar muy al pendiente para que el ejercicio democrático de los proyectos que se debatan y que le interesan al gobierno sea precisamente producto del convencimiento, no de la compra de votos. Si no, igual entonces tendremos muchos pabellones que hacer para esos congresistas que se dejen seducir con mermelada y con otros beneficios. María Paula, usted estaba en Putumayo, en las elecciones atípicas, y desde allá el ministro del Interior encargado, Gustavo García, también habló de la eventual salida del gobierno. Aclaró que puso su cargo como viceministro del Interior a disposición del mandatario, esto luego de que el mismo presidente solicitara hace unas semanas la renuncia protocolaria a todo el gabinete. Señaló que al desempeñarse en este momento como ministro encargado del Interior, no se requiere una renuncia para salir de dicho cargo, pues se trata de un puesto de libre nombramiento. Lo que uno hace es poner a disposición del cargo y decir, miren, yo estoy dispuesto a continuar. Eso es potestad del presidente, y lo que hacemos es ya dar ese mensaje de que estamos dispuestos a contribuir al proceso. También aseguró García que será el presidente Gustavo Petro quien anuncie los nombres y oficialice los cambios que se lleguen a realizar al interior del gabinete. No tenemos información de esa llegada oficial, y precisamente ese es el llamado a decirles que quien oficializará los cambios es el señor presidente. Por ahora entonces Gustavo García seguirá cumpliendo sus funciones como ministro encargado del Interior mientras se anuncia alguna nueva decisión desde la presidencia. María Paula, gracias. 6 de la mañana, 7 minutos. El presidente tuvo correría este fin de semana, estuvo hablando de la reforma agraria, y en esa presentación que hizo una muestra de una bandera del M-19, que además se volvió parte de la locución porque se transmitió precisamente esa presentación que se hizo públicamente. ¿Cómo es el asunto, Vanessa? Pues es que fue rarísimo, Gustavo, porque anoche retransmitieron el discurso que el presidente dio el sábado en Chocoral, Tolima. Y bueno, habló hasta de 100 años de soledad, se fue, volvió, como siempre, como son sus discursos. Pero en un momento apareció en la pantalla una bandera del M-19 con una frase que decía "Viva Petro, presidente 2026-2030". Imagínense. Entonces la cámara enfoca la bandera del M-19 justo cuando Petro estaba explicando su significado. Dijo que la bandera del M-19, esto fue lo que dijo, no representaba un movimiento terrorista, sino otra cosa. Y en ese momento es cuando entra la bandera. Por eso esa banderita que ya atrás está y que dicen que no la debo sacar porque no sé qué y no sé qué, tiene esos 3 colores. Esos 3 colores no son de un movimiento terrorista, tienen otro significado que hay que recordarle a la cabala, a la paloma, a las Milei, la que dice las cosas de frente y la que se disfraza. No leen la historia de Colombia. Entonces, de nuevo, mientras el presidente estaba diciendo exactamente eso, la cámara enfoca una bandera del M-19 que está allí, que tiene un letrero que dice "Viva Petro, presidente 2026-2030". Ahora, más adelantico en el discurso, el presidente tocó nuevamente el tema de la reelección en Colombia, en vista pues de que en poco más de un año vamos a tener ya casi elecciones. En marzo del año entrante tenemos las legislativas y luego ya las elecciones presidenciales. Y en ese sentido dijo él que lo que se quiere reelegir es su proyecto. Por eso el tema no es si me reeligen o no. El tema es que hay que reelegir el proyecto, hay que reelegir el programa, hay que hacer más, más y más. Apenas esto comienza. Y este nuevo comienzo de la patria colombiana, ojalá latinoamericana y caribeña, es el comienzo de una democracia real y viva y multicolor. Dijo Petro que el proyecto tiene que continuar porque así los colombianos tendríamos un país fuerte y poderoso, el que siempre hemos soñado, Gustavo. Ahora, Hernando, el hecho de la bandera es una cosa, pero la cuestión del periodo presidencial así tan largo, pues vuelve a poner a la gente a hablar de una reelección que según nuestro ordenamiento constitucional es imposible, a menos que pasara ¿qué, Hernando? Pues Gustavo, eso que el presidente llama un no sé qué, pues para otros es la honorable Constitución de Colombia. Y mire, la única forma según la Corte para impulsar una reforma que se le imprima al texto de la Constitución
y permita la reelección automática de los presidentes, y en este caso el presidente Petro, es mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Pero aquí viene el vericueto. El procedimiento para convocarla es muy extenso y cualquier constitucionalista podría señalar, como vamos a coincidir, claro está, que los tiempos no dan para ello, que lo de ayer se trata simplemente de una quimera, de una ilusión. ¿Cuál es el procedimiento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley por una mayoría calificada para consultarle a la ciudadanía acerca de esa convocatoria. Además, esa ley que apruebe el Congreso tiene que tener varios aspectos, como por ejemplo el sistema de elección, los temas o el temario de esa Asamblea Constituyente, en fin. Luego de aprobado eventualmente ello, tiene que enviarse el texto de esa ley a la Corte Constitucional para revisión. Y solo si la Corte aprueba esa ley convocatoria a la Asamblea Constituyente, para lo cual requiere obviamente unos meses pertinentes, se debería estar convocando máximo dentro de los 6 meses siguientes a una constituyente. Pero además, después de pasados esos peajes institucionales, viene otro muy importante, y es que sometido a consulta popular, esa constituyente tiene que ser aprobada por al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral, que tienen que votar por el sí, es decir, afirmativamente. Eso, Gustavo, son casi 13 millones de votos. Nunca nadie en Colombia los ha sacado para ninguna circunstancia. Y luego de aprobarse esa convocatoria popular, entonces tiene que instaurarse una nueva votación para efectos de elegir a los constituyentes. Y luego de eso, también que los constituyentes tengan algo así como unos 6 meses para efectos de votar afirmativamente por ese temario. Quiere yo decir, Gustavo, que a ojos de buen cubero esto puede estar demorándose 2 años. No nos dan las cuentas, no sé cuáles están haciendo en la Casa de Nariño. Bueno, hablando de las cuentas de Casa de Nariño, el señor López y la señora Mohamed, nuevamente en el gobierno, no se han ido y no se van a ir, y sobre todo en el caso de la ministra de Medio Ambiente, Espinosa, pues mucha gente diciendo, pues no, que no se iba a sentar nuevamente con Benedetti, y si va a ocupar el puesto en planeación, se va a tener que sentar con Benedetti. Sí, es correcto, Gustavo. Ahí está circulando el audio del famoso Consejo de Ministros televisado en el que la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dice, delante de una buena parte del país, que ella, como mujer de izquierda y feminista, no podía sentarse en la misma mesa de Armando Benedetti. Ahí hay como dos opiniones de análisis político distinto. Uno, que el doctor Benedetti realmente no ha ganado porque lo sacaron de Palacio, de la oficina cercana a la del presidente Petro, que es lo que querían algunos, como la ministra Muhammad, como Alexander López, como Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, muy cercano al presidente, y otros que dicen que en realidad eso es lo que él siempre ha querido, ser ministro del Interior. Lo último que sé, Gustavo, es que la oficina de prensa, de comunicaciones de la doctora Muhammad insiste en que todavía no ha decidido si va a ser ella la nueva directora de planeación, pero es muy probable que sí vaya a pasar.